Welcome to the third class of Cyber English. So today we're going to check how's the pronunciation of some of the terms of cybersecurity. So the first thing that we have to do on cybersecurity is to understand idioms. So what is idioms? An idiom is going to be a sentence. It's going to be something, a phrase that we commonly use in a background. So when talking about cybersecurity, there are many kinds of idioms. It means there are many phrases that we're going to be using, and those phrases that we're going to be using, we're going to be needing them to provide enough knowledge. So when we talk about knowledge, we will have to understand what is really the meaning about knowledge itself. Remember that knowledge is not only the appreciation of the evidence, it's also the appreciation of what the whole thing it values with. So let me tell you specifically what I'm talking about. An idiom is going to tell you a phrase, but it's also going to give you the context and the meaning of the context. So you need to understand the context of every word. Without the context, so we don't have any word. So, Oscar, tell me, what's the difference between a brute force attack and a Trojan attack? Oscar, can you hear me? Okay. Trojan. Yes. Virus. It's a virus, yes. Virus. What is your other? Cyber attack. And a brute force attack. Example, if you use Hydra. Hydra is brute force, no? Finish in all system. It's attack, direct attack, cyber attack. I see the difference. So let's talk about how we can understand the meaning of a context. So for example, we have this kind of attack. So the first attack we're going to be learning, it's called man in the middle. So when we talk about criminal law, we need to understand who are we going to punish? Who is the person responsible for the crime itself? So remember that in the United States, we only have one meaning when talking about law. So it's the defendant and the plaintiff. So when we talk about the defendant, it is the person that's going to be accused of a felony. So the man in the middle can be both, can be the plaintiff, can be the victim, but also can be the person in between. It means can be the person that is listening to the conversation itself. So repeat after me, Dulce. Man. Man. In the middle. In the middle. Man in the middle attack. Man in the middle attack. Very good. So every time we pronounce something, we have to follow these steps: to pronounce, to repeat, and to build rapport. So what is the meaning? Every time we don't understand a knowledge in cybersecurity, first we have to understand how to pronounce the word. So we have to read what are the letters A, I, E, N. Anything that can give me a knowledge of the word itself. Okay, so in this case, it's man in the middle. So as it's all together, we pronounce it as one. Repeat after me, Dulce. Man in the middle. Man in the middle. Very good. Man in the middle attack. Man in the middle attack. Very good. It's a cyber attack where the attacker secretly, pronunciation, Oscar, secretly. Secretly. Relays. Very good. So relays, it has an S sound. So it has a S sound because it's simple present. We're going to be using simple present for facts, for theories, or for theoretical appliances. Okay. So again, a cyber attack where the attacker secretly relays and possibly alters. Pronunciation, everybody, alters. Very good. The communication between two parties, it means two persons, okay, who believe they are directly communicating with each other. So again, Dulce, all together, man in the middle attack. Man in the middle attack. Okay, continue. Cyber attack, where the attacker... Cyber attack. Cyber attack, a cyber attack where the attacker secretly
secretly. Secretly relays and possibly alters the communication between two parties who believe in indirectly communicating with each other. Okay, very good. Now, I'm going to translate verbatim so we can understand the meanings in words in Spanish, and then we will elaborate in Spanish. So every time I will ask you to elaborate in Spanish, it's to explain to me in Spanish. So we don't use in English, explain me, teacher, explain me. No, that doesn't exist in English. Okay, so we say elaborate. Elaborate is to build a knowledge with the evidence and with the context, so you can provide enough knowledge. It can be a translation. So, but when it's a translation, it has to be verbatim. Verbatim means that it has to be single by word. So I'll go and translate myself verbatim. Man in the middle attack. El hombre, ataque del hombre en medio. Man, hombre, in the middle es en medio. Ataque. Es un ataque del hombre en medio. Eso es man in the middle. Esa es una traducción verbatim o verbatim. A cyber attack where the attacker secretly relays. Una traducción verbatim es un ciberataque donde el atacante secretamente confía o hace en una posibilidad de alteración o posiblemente altera la comunicación entre dos partes, quien creen que están directamente comunicándose la una con la otra. Elaborate in Spanish. Ahora voy a elaborar en Spanish. Cuando decimos elaborar, es construir un significado con el contexto y el sentido de las palabras que están alrededor. El ataque de man in the middle significa, o es un tipo de ataque, en donde al parecer dos partes pueden estar comunicándose la una con la otra, pero realmente hay alguien en medio que se está tomando la conversación de manera secreta. Estoy dándome a entender en español. Eso es elaborate. Cuando es translation, verbatim, así la palabra verbatim, estoy traduciendo palabra por palabra. ¿Sí quedó claro, Dulce? Sí, profesor. Entonces, la estrategia es siempre, como son palabras que no conocemos, vamos a ir literal deshaciendo cada palabra y primero empezamos por las vocales. A, I, E, I. Attack. En inglés tenemos más de 27 vocales. En español solamente tenemos A, E, I, O, U. Entonces, esas A, E, I, O, U, pues como que nos abren mucho el abanico en español para pronunciar todo de la siguiente manera, ¿no? Por eso es que muchas palabras no se parecen en inglés, porque son más de 27 vocales. Entonces, no se las enseñan a los niños a esas 27 vocales y no reprobarían todos. Lo que hacen es enseñarles diferentes palabras con su fonología. Nosotros vamos a usar una técnica que se llama método cortina. En el método cortina vamos a pronunciar, repetir y construir un significado o conexión con el contexto. A eso se le llama rapport. ¿Enterada? Okay. Okay, now, well, I'll continue with the conversation. Penetration test. So what is a penetration test? We call it a pen test or pen testing. Pen testing is the exploitation of a valid computer session to gain unauthorized access to information or services in a computer system. Again, penetration test is pen test. I'll explain, I elaborate. The exploitation of a valid. So when there is an exploitation, it's because there is an exploit. Repeat after me, Dulce. Exploit. Exploit. Oscar. Pronunciation, exploit. Exploit. Very good. Exploit is a weakness, something that is not correct in the system, a flaw. Repeat after me, Oscar. Flaw. 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 Very good. What is flaw? Es una falla. That is a flaw. Okay. So flaw is also an exploit. So that's why in cybersecurity, an exploit and a fault is exactly the same. Now, how do we come in? Yes, en el anterior the middleman es los llamados proxies. Should be, but it's especially is the person that is getting the information. That's the specific thing. Now, here in pen testing, we need to check what is the exploit of the system.
So that exploit, we're going to take advantage of that exploit. So again, the exploitation, Dulce, start pronouncing the exploitation of a valid computer session. Very good. So when we have a double S and an S sound with an S, we pronounce it with a strong E. So we say session. Session to gain unauthorized access to Okay, repeat after me. Unauthorized access to information or services in a computer system. Very good. Now, in Spanish, we have accents, right? For example, avión. So we have an accent in O. So we pronounce the word on, avión. It's the same here in English, but we don't use anything. So we have to memorize where are the diphthongs. Every time you have a diphthong or you have a strong vowel sound, you concentrate the sound. Again, Dulce, after me. The exploitation of a valid computer session to gain. Very good. So we pronounce very strong gain. To get unauthorized access to information or services in a computer system. Again. To gain unauthorized access to information or services and computer system. Very good. Again, the exploitation of a valid computer session to gain unauthorized access to information or services in a computer system. Very quick, very quick. Come on, faster, faster. The exploitation of a valid computer session to gain. Remember, we have an A sound there. It's an A for us, but it's ain because it has an I sound. So we say gain. Again, gain. To gain unauthorized access to information of services in a computer system. Very good. Oscar, elaborate. Penetration test. Exploit, okay. Exploit a system, well, that's exploit unauthorized access information. So, provide me more knowledge, elaborate more. The specialty in pen test can penetration without access authorized. Okay, let's make it simple. Is the exploitation of unauthorized access. Also, part of the elaboration is to make it short. Remember, make it short. Okay. In Spanish, for some reason, we make explanations. I don't know why, but every time you go to a Mexican class, you say a lot of things for just one word. Okay. No, in English, we do everything short. That's when we elaborate. So when you elaborate, you make it shorter. Okay, very good. So again, Oscar, elaborate, very short. About the penetration test or pen test, exploitation, access unauthorized. It's an unauthorized. So we can simplify, but just by saying it's an unauthorized access. So you can also say exploitation is exploitation of an authorized access. 3 words is the exploitation of an unauthorized access. See? Very simple. Okay. Sure. So we try to take all the information that is not working for us and we make it short. Do you understand, Oscar? Yeah. Okay. Now, Dulce, start. Penetration test. Penetration test. Continue. The exploitation of a valid computer session.
Valid. We have Valid. an A with two consonants. So when we have an A sound with two consonants, we pronounce ha. Valid. 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 No, valid, no, valid. Valid. No, just like in Spanish, valid. Valid. More profound your A. Va. Valid. 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 Push it. Push your A sound. Valid. 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 Again, valid. Valid. Vale. Valid. Valid. Vale. ¿Qué te vas? Valid. Ah, ok. Like in Spanish, valid. 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 No, it's valid. No. Válido. But just the A. Valid. 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 That is correct. Again, very quick, please, Dulce. Penetration test. Penetration test, pen test, exploitation of valid computer session to gain unauthorized access to information or service in a computer system. That's it. Very good. So now let's go to vulnerability. What is a vulnerability? A vulnerability is a weakness. Again, pronunciation, weakness, which can be exploited by a threat actor. So let's elaborate. Vulnerability is a weakness. Simple. Vulnerability is a weakness. See how we elaborate? Just one word. Vulnerability is a weakness. That's it. Very simple. Whitelisting. Now let's understand what is whitelisting. Whitelisting is another strategy, but it's white. So we divide the word. Whitelisting. Here we pronounce it a little separate. So we say whitelisting. I know they're together here, but we pronounce them separately. Okay? Again, repeat after me, Oscar. Vulnerability. Vulnerability. S sound. Vulnerability. Vulnerability. Very good. A weakness. A weakness which can be exploited by a threat actor. Very good. Very good. Excellent pronunciation. Now, let's go, Dulce. Whitelisting. 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 Okay, let's separate these two words. So we separate them. It's white, and then we pronounce listing. Again, white listing. White listing. White listing. White listing. Very good. So let's see. Professor? Yes. Can you elaborate about whitelisting, please? Yes, this is whitelisting. It's a cybersecurity strategy. Under which a user can only take actions on their computer that an administrator has explicitly allowed. So a cybersecurity strategy under which a user, it means you or anybody, imagine you are the boss of a company, okay? So you give to your workers, you give a computer. So in this computer, you put everything here that they only need to see. That's the only thing they need to see. Very different to blacklisting. When you go on blacklisting, they're gonna take everything and they're gonna take control of the computer, but not the information you have blacked out. So when you black out information, you call it blacklisting. But when you say whitelisting, then it means that you go and take the information that is supposed to be there, but you cannot go above because there is nothing there. So whitelisting is when you don't have anything there. Blacklisting is when there is information there, but you cannot see it. Do you understand? Okay. Okay, so I will elaborate in Spanish. Whitelisting es una estrategia de ciberseguridad en la cual un usuario puede tomar control o acciones de una computadora que el administrador explícitamente le ha permitido. That is cybersecurity. Hay una contraria que se llama contract, ¿no? Sorry? With the contract.
Say what? ¿Con el contrato? O sea, con un contrato, ¿no? O sea, permite esa estrategia, ¿no? O sea, le permite, es para el pen testing. Sí, o sea, Sí. en whitelisting lo que vamos a buscar es tener control solamente de lo que yo quiero que tome control. Y en el blacklisting hay información ahí, pero no le permito que la vea porque está Ok. cubierta. Por eso dice blacklisting. Y en el whitelisting voy a permitir que él vea todo. Y lo que yo vea y lo que él pueda ver es lo que yo quiero que vea. Nada más. Ok. Ese es whitelisting, pero yo tomo control. En el otro también tomo control, pero la información sí está ahí, solamente que está Sí, cubierta. ¿Sí quedó claro? Ujú. Ok. Entonces, whitelisting, blacklisting. Ya tenemos las dos. De hecho, esa era de la segunda clase, pero ahorita me adelanté. Entonces, whitelisting es cuando está completamente blanco. Por eso hacemos dos pronunciaciones. Whitelisting. Pese a que están juntas, me tomo el tiempo para dividirlas y pronunciarlas a distintos tiempos. ¿Ok? Whitelisting. No digo whitelisting o whitelisting. No. Digo whitelisting. Veo que es un color y cuando son los colores o son palabras compuestas, me tomo un momento para separar los sonidos. ¿Sí quedó claro? Sí. Okay. 1, 2, 3. Let's continue. Data breach. Repeat after me, Oscar. Data breach. Data breach. A security incident. A security incident in which information is accessed without authorization. Very good. Now, Dulce. Data breach. Well, we say data. Data is not that bad because some people pronounce data, but the best pronunciation is data. Data breach. Mm-hmm. Data breach. A security incident in which information is accessed without authorization. Very good. So where does this breach word come from? Well, the word breach comes from a contract. It comes from the lawyers. In legal English, we say that every contract has many clauses. But when you break this clause, we don't say break, we say breach. Okay? So a breach of an agreement is when you have a contract and you don't honor it. You don't respect the contract. So in cybersecurity, it's the same thing. You have data, and that data is broken. So we say data breach. Again, pronunciation, data breach. Data breach. Data breach. Again, more natural. Make it natural. Data breach. Data breach. Data breach. Very good. Continue, Dulce. A security incident. A security incident in which information is accessed without authorization. Beautiful. Very good pronunciation. Honeypot. Again, continue. Yourself, Dulce. Solita. Honeypot, a computer security mechanism set to detect, deflect, or in some manner counteract a computer security mechanism set to detect, deflect, or in some manner counteract attempts at unauthorized use of an information system. Muy bien. Este tipo de situaciones va a pasar todo el tiempo y más en ciberseguridad. No sabemos qué dice cada palabra. Una que otra como que la entiendo como honey, ¿no? Honey, miel, sí, sin tema. Hot. Me suena como a un lugar donde lo ponen. Honey pot, el lugar donde ponen la miel, correcto. Pero ya eso lo veo todo el tiempo en mi trabajo, entonces no hay problema, sé cómo pronunciarlo. Pero yo cuando empiece la explicación, me voy perdiendo. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? La estrategia no es memorizarse, bueno, sería lo mejor memorizarse y estudiar todos los términos, eso sería naturalmente lo mejor, pero no tenemos el tiempo, este es un curso para gente que no tiene tiempo. Entonces, como no tenemos tiempo, literal, vamos a buscar estrategias como el método cortina. El método cortina, literal, como si fuera una cortina, vamos revisando rápido en nuestra mente. Entonces, nuestro ojo, en vez de ver letra por letra, vamos a abrir nuestra perspectiva y vamos a hacer como un escáner, a ver rápido todo. Entonces, cuando lea, literal, un ojo se queda en la primera palabra que estoy observando, pero mi otro ojo va a buscar las otras 3 letras. Y
buscar esas 3 letras son las siguientes de las 3 palabras. Entonces es a computer security mechanism set to detect. Entonces, por eso es muy importante buscar la fonología de cada palabra para que, por ejemplo, sé que el K, una CH más A, nos dice mechanism. Ah, como en español, mecanismo. Sí, entonces nada más le quito el agua. Perfecto. A computer security mechanism set to detect. Entonces, como sé que en inglés hay un montón de sílabas, pero esas sílabas no se ven, no le voy a poner acento ni nada. Entonces, sé que hay ciertas letras, sobre todo en consonantes, que bajan. Cada vez que hay una vocal como E entre 2 vocales, baja la pronunciación. Pero se va a contrarrestar cuando busque otra letra, otra consonante. Por ejemplo, set to detect. Entonces me voy rápido. ¿Sí quedó claro? Entonces, otra vez, solita, solita, solita. Honeypot, a computer security mechanism set to detect deflect or in some manner deflate or in some manner counteract. Ok, ahora escúcheme. Escúcheme y no pronuncie. Nada más cierre los ojos. A computer security mechanism set to detect, deflect, or in some manner counteract. Again. Ahora abra los ojos y vea cada letra. A computer. Y vea dónde la señala. Computer. Ya sé que todo el mundo pronuncia bien computer. Pero aquí, como está a cada otro, me la voy a tener que saltar rápido. A computer security mechanism. Cada vez que haya una palabra que todo mundo sabe y conoce, me la voy a tratar de brincar pronunciándola rápido. ¿Sale? Entonces, a computer security. Computer security. 2 palabras que todo el mundo conoce. Computadora y seguridad. A computer security mechanism. Entonces me concentro en la que puede ser que no todos la conozcan. Entonces aquí me concentro en los sonidos nuevos. Entonces digo, a computer security mechanism set to detect. Entonces tengo 2 verbos. Siguiente estrategia, ver los verbos que tengo disponibles. Detect, deflect. Entonces, a ver, detectar y deflectar. Como que no tiene sentido en español decir deflectar. Entonces estamos buscando lo opuesto a detectar. Lo opuesto a detectar es desviar. Detect, deflect, or in some manner, counteract. En alguna manera, contraactuar o contraatacar. ¿Sí? No dice counterattack, dice counteract. Pero no, la palabra counteract como tal no la tenemos en nuestra lengua. Counteract tendría que ser contraactuar, pero pues no suena. Tendría que ser contraatacar. ¿Sí queda claro? Ok. Ok. Solito, Oscar. Vamos. Honeypot, rapidísimo. Honeypot, a computer security mechanism set to detect, deflect, or in some manner counteract. Counteract. A ver. Fíjese, todos los sureños de Texas van a buscar pronunciar como nosotros por alguna razón, aunque nosotros no nos demos cuenta. Eso no es español, bueno, para ellos es español, ¿no? Por ejemplo, el quitar las consonantes lo hace más de ellos, más sureño, entonces es counteract. Pero los que más son los rudos de todo Estados Unidos son los tejanos. Entonces, por eso cuando quieres ser como rudo, hablas como del sur. Entonces, las counteract. Pero si quiere counter, o sea, como que quitan las consonantes y dicen counteract. Son los rudos, son los que casi no hablan, entonces lo hacen counteract. 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 Nosotros como somos técnicos y no nos importa eso, pronunciamos toda la palabra, decimos counteract. Counteract. Very good. Otra vez, solito, rápido. Honeypot. Honeypot, a computer security mechanism set to detect, deflect, or in some manner counteract. Very good. Rapidísimo, Dulce. A computer security mechanism set to detect, deflect, or in some manner counteract. Very good. Very good. Ahora sígale. A computer. A computer security mechanism set to detect. Mechanism. No, set. fuerte la E porque es un mecanismo. Son varias consonantes ahí y son varias sílabas. Entonces, agarra la primera que es la más fuerte, es mechanism, fuerte. Mechanism set to detect, deflect, or deflect, porque estás explicando que
manda algo a volar. Entonces lo haces deflect. Otra vez. deflect, Mechanism. or in some manner, Manner. counteract, Manner. in some manner, A ver. Como si te detuvieras. Manner. or manner, Eso. in some manner, counteract attempts at unauthorized, Unauthorized. Suavecito. unauthorized, Suavecito. Unauthorized. unauthorized, Cuando yo vea las THs, suave, suave. Otra vez. unauthorized use of information system, Very good. Ahora, Marisol, are you with us? Yeah. Very good. Elaborate. Es un mecanismo de seguridad que tiene una computadora para detectar alguna como como un sí, estoy viendo que es counteract, como un virus o algo así. Algo así, exacto. Dice, a computer security mechanism set to detect. No nos dice qué. No dice, a computer security mechanism set to detect, deflect, or in some manner counteract. Pero no nos dice exactamente qué. Tú estás diciendo que es un virus o algo, pero es exactamente, y ya inferimos. Entonces, dentro del elaborate, cuando yo les pido elaborate, también se acerca la inferencia. ¿Sí? En las universidades hacemos, sobre todo aquí en Estados Unidos, hay muchos alumnos en un solo salón. Puede haber hasta 150 alumnos, ¿sí? Entonces, de esos 150 alumnos, imagínate escuchar a cada uno. Entonces, cada uno tiene limitada la intervención a 30 segundos, máximo un minuto. Entonces, si le dicen elaborate, es porque o está muy interesante lo que está diciendo o no le entendieron y le están dando una oportunidad de explicarse mejor. Por eso vamos a tomar esa técnica para que ustedes como estudiantes puedan literal darse a entender, incluso por inferencia, como lo que nos falta, que es que no nos dice de qué es la defensa. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Síguele, por favor, Oscar. A computer security. A computer security mechanism set to detect, deflect, or in some manner counteract attempts and unauthorized use of information systems. Hay que practicar más. Dulce. A computer. Unauthorized. a computer security mechanism, a computer security mechanism set to detect, deflect, or in some manner counteract attempts at unauthorized use information systems. Yes. Now, repeat after me, everybody. Multi-factor authentication, FMA. Multi-factor authentication. Okay, a methodology for handling security breaches or cyber attacks, including the identification, investigation, and remediation of the incident. Again, a methodology. Faster, faster. Everybody? Yes, everybody. A methodology for handling security breaches or cyber attacks, including the identification, investigation, and remediation of the incident. Everybody, come on. A methodology for handling security breaches or cyber attacks, including the identification, investigation, and remediation of the incident. ¿Ya vieron cuánta injundia nada más para un parrafito chiquito? ¿Por qué? ¿Por qué se me va tanto el aire? Porque son muchas palabras técnicas, ¿sí? Nosotros, la primera estrategia que le estoy poniendo es hacerlo pequeño. Entonces, ¿qué es el Multi-Factor Authentication MFA? Es una metodología para identificar el incidente. ¿Ya ven? A methodology to identify, investigate, and remediate the incident. Hacerlo menos, ¿sí? Menos siempre va a ser más. Ahora, solitos. Vamos, Dulce. Multi-factor. Multi-factor authentication, MFA. MFA. MFA
Muy importante los acronyms o acrónimos en inglés, porque después hacen verbos. O sea, aquí tienen la maña todos los técnicos de ciberseguridad de cualquier acrónimo lo hacen verbo. Did you MFate it? Cabrón. ¿Qué es eso de MFate? Y le dije, eso no es verbo. ¿Cómo no? ¿Sí le sabes a la ciberseguridad o no, amigo? Pues yo nunca me iba a decir que es un MFA. Ay, o sea, te ignoran, pero porque no es, dije, ya hasta me veo en mi lista de verbos, dije, no encuentro el MFA. Ah, pues es que es un acrónimo. Sí, aquí les encanta hacer todo acrónimo. Sí, entonces, mucho cuidado con los acrónimos porque les puede guiar a otra cosa. Sí, entonces, solita, Dulce. 1, 2, 3. A multifactor. Multi-factor authentication, MFA. 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 Muy bien, exacto. Tú me dices, MFA, pero fíjate, ya en la práctica, ¿cómo es MFA? O sea, realmente lo estoy pronunciando mal. Es MFA, ¿no? Pero es MFA. Muy bien. Pero fíjate ya como, o sea, de tanto que lo pronuncio ya es MFA. Oh, did you MFate it? Oh, MFate it? Oh, yeah, sure, I did. Ok, vamos, Oscar. A methodology. A methodology for handling security. You have you're pronouncing in Spanish. Methodology is Spanish. This is English. Methodology. Again. Methodology. Methodology. Very good. A methodology. Okay. A methodology for handling security breaches or cyber attacks. Breaches. Hold on. Breaches. Hold on. Again. A methodology. Breaches. Everybody, repeat after me. Breaches. Everybody. Breaches. Exactly. Careful with this word because beach is a beach. It's not like beach. No, yo no dije A beach. A beach. A bitch es a perra, okay? Careful with that. A peach es un durazno. Peach. Okay? Entonces ese each también puede ser cada. Each one of them. Cada de quien. Entonces, aguas cuando pronuncian el bridge. Otra vez. Bridge. Okay. Breach. Breaches. Everybody, breaches. Bueno, entonces aguas con este verbo también porque es un verbo también. O sea, puede ser una ruptura, pero también puede romper. Entonces es, it breaches the whole constitution. Está rompiendo toda la constitución. ¿Sí? It breaches the mere and exact pronunciation of the word. Blah, blah, blah. Entonces también puede hablar de que rompe la pronunciación de la palabra. ¿Sí? Ok, solita, Dulce. A methodology. A methodology for handling security breaches or cyber attacks. Cyber attacks. Cyber attacks, including the identification, investigation, and remediation of the incident. Very good. Okay. Now, here, let's go to the next exercise. Fernando, can you speak? Sí, adelante, maestro. Okay. Now, where I prepared this exercise for you. So this is a real life situation. So let's think that you're in the news today, okay? So I'll give you the context in English and Spanish so you can understand. So let's imagine just for once, okay? Just imagine, yeah, that you are invited to a talk show in the United States because you are the cyber expert. So our cyber expert is going to give us the information, the intel, what is going on with the cyber attack that happened here in the United States. So let's think that there is a hacking in the United States. So that hacking, it comes
from email attack. Background, a medium-sized financial company, FinCorp, has been... So I'm gonna give you a video exercise with some fake information. Your work is to identify what is the fake information and how or why, or in any case, what's your strategy to deal with this issue, okay? So listen carefully. I'm gonna play twice, and then you're gonna give me your information. Listen very carefully. Background, a medium-sized financial company, FinCorp, has been targeted by cyber criminals. The company has a mix of on-premise and cloud-based systems and has recently started remote work due to a global pandemic, which has led to new cybersecurity challenges. Tonight we have our cybercrime specialist with us from Mexico, and he's going to tell us what is the best strategy in this scenario. Ok, lo voy a poner ahora, voy a explicar ahora en español el ejercicio y mucha atención. Entonces, ustedes están siendo invitados a un canal de noticias, porque son los ciberexpertos, ¿sí? Entonces hay un problema. Ustedes van a decir cuál es el problema en español. Ahorita nada más necesito que lo elaboren en español. No necesito que lo hagan en inglés. Pero necesito que me digan de qué me hablan. Entonces voy a ir uno por uno y de ese uno por uno me van a decir qué están hablando, qué es lo que... Porque ustedes nada más le están poniendo el prompter, que son literal las imágenes que puse en los tres, y ustedes ahí tienen las respuestas, ¿sí? Pero en esas respuestas tienen que entender este nuevo vocabulario, porque no lo hemos visto. Entonces, como no lo hemos visto, lo más seguro es que no sepan ni de qué les estoy hablando. Entonces, 1, 2, 3, ustedes pueden. Background, a medium-sized financial company, FinCorp, has been targeted by cyber criminals. The company has a mix of on-premise and cloud-based systems and has recently started remote work due to a global pandemic, which has led to new cybersecurity challenges. Tonight we have our cybercrime specialist with us from Mexico, and he's going to tell us what is the best strategy in this scenario. Ok, una vez más. Background, a medium-sized financial company, FinCorp, has been targeted by cyber criminals. The company has a mix of on-premise and cloud-based systems and has recently started remote work due to a global pandemic, which has led to new cybersecurity challenges. Tonight we have our cybercrime specialist with us from Mexico, and he's going to tell us what is the best strategy in this scenario. Una vez más. Background, a medium-sized financial company, FinCorp, has been targeted by cyber criminals.
The company has a mix of on-premise and cloud-based systems and has recently started remote work due to a global pandemic, which has led to new cybersecurity challenges. Tonight we have our cybercrime specialist with us from Mexico, and he's going to tell us what is the best strategy in this scenario. Sale, empezamos con Dulce. Entonces, díganos, señorita Dulce, me parece que acaban de invitar a este canal de noticias mexicanas, pero no sabemos quién, a qué le invitaron o cuál es el problema. Por favor, compártanos, Dulce, ¿qué está pasando? Aquí están realizando un ataque a través de correo, distribuyendo malware que se identificaría como un ransomware donde le piden dinero al usuario que está abriendo este correo. Entonces, ¿hubo un ransomware? ¿Es lo que me está diciendo? ¿Estaría declarando ante la prensa mexicana que hubo un ransomware? ¿Eso fue lo que fue a decir allá a Estados Unidos? Bueno, yo lo interpreté así, de un ataque de malware que se está Vamos a ver. distribuyendo. Ahora vamos con Oscar. 1, 2, 3. Doctor Oscar, muy buenas noches. Felipe Vélez, reportero de la jornada. Me parece que usted dio una muy buena intervención en Estados Unidos, pero no sabemos de qué habló. ¿Qué es de lo que se habló, por favor? No lo escuchamos. Pero sería una noticia falsa, porque la forma en que lo están exponiendo, exactamente por la situación de relación a cibercrímenes, pero la forma en que utiliza la fonética, pues hablan de una situación de un email, ¿no? Que aparentemente fue el que se utilizó para infectar las computadoras en una compañía. Pero en realidad es una noticia falsa por la forma en que lo están exponiendo. Pareciera que Pero díganos, doctor, ¿qué pasó o de qué empresa? Es una noticia falsa. ¿Qué pasó ahí? Es una noticia falsa. Pero ¿de qué? Sustituyendo O sea, cuéntenos de qué es la noticia falsa, de qué es. sobre un ataque, un ciberataque a través de correo electrónico. Ah, ok. Pero es una noticia falsa. Ok. Muy bien. Ahora Marisol, otra vez. Licenciada, sabemos que está súper ocupada, licenciada, pero me parece que fue a dar allá una noticia usted a San Francisco y pues nos tiene muy preocupados porque no sabemos inglés aquí en México. Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué habla de qué fue su intervención? Bueno, un empleado, mediante un correo electrónico, hizo que... ¿Sí puedes poner? Ándales. No, yo no puedo poner nada. Usted yo soy reportero. Mediante un correo electrónico se violó la seguridad de la empresa y se mandó información acerca de la empresa. No más preguntas, ¿verdad? Muchas gracias. Eso es todo, Joaquín. Es todo. Ahora vamos con Fernando. ¿Sí puedes, Fernando? No, creo que va manejando. Bueno. Entonces, vamos a ver realmente qué pasó. ¿Sale? Entonces, ahí va. 1, 2, 3.
Primera, por el título, decía que era un ataque a un email por un virus troyano, the Trojan Email Attack. Entonces nadie me habló del troyano. Aguas. 2. Background, a medium. En la conversación dice background y es la misma conversación del texto a la voz. Dice a medium-sized financial company, una compañía de tamaño medio en materia financiera, una FinCorp, ha sido objetivo de unos cibercriminales. La compañía tiene una combinación de on-premise es literal una promesa, algo que va a pasar, has a mix on-premise a cloud-based systems basados en un sistema de cloud y recientemente ha empezado trabajo remoto de acuerdo a la pandemia global, lo cual ha guiado o ha llevado a nuevos retos de ciberseguridad. Entonces solamente sabemos que fue atacada por cibercriminales, pero no sabemos qué le pasó. Vemos la compañía y su tamaño, por ejemplo, que se dedica, que es una compañía mediana, pero que se dedica a sistemas en la nube, pero no dice más, ¿sí? Entonces ahí es donde hay veces que a nosotros nos ponen el pie, pues sobre todo en el prompter, o sea, estás así y dices, sí, y en el prompter vas viendo la información, ¿no? Entonces, ¿quieren que diga esto? Ok. Entonces, con lo que tú sabes o lo que no sabes, tienes que improvisar. Sized financial Entonces, company, fíjense bien FinCorp, lo que has estaba been en el targeted by prompter. cyber criminals. The company has a mix of on-premise and cloud-based systems and has recently started remote work due to a global pandemic, which has led to new cybersecurity challenges. Tonight we have our Nos está hablando que tonight we have cybercrime specialist with us from our cybersecurity specialist from Mexico. O sea, ellos tienen a su ciberespecialista desde México, o sea, ustedes. Mexico, and he's going to tell us what is the best strategy in this scenario. And he's going to tell us what's the best strategy in this scenario. Nos va a decir cuál es la mejor estrategia en este escenario. Entonces está hablando de ustedes. Y ahí está el prompter. El prompter es lo que literal, cuando vas a una entrevista, es lo que te van diciendo, ¿sí? Entonces dice, the trick mail, ok, entonces hay un correo que se llama trick, o el correo con el que se hizo la maldad, ¿no? An employee, y ahí se habló Marisol de eso, an employee gets a fake email, recibió un correo falso, that looks real, que parecía real. It seems to be from the boss, parece que era del jefe, and asked for help with a file, y pidió ayuda con el archivo. Número 2. The bad file, el archivo incorrecto o el que estaba contaminado. No decimos, fíjense bien, en ciberseguridad decimos, the virus file. No, decimos the bad file. Decimos el archivo contaminado. Tampoco decimos the contaminated file, tampoco. Solamente decimos bad file. Entonces decimos the bad file. The worker opens an email. El trabajador abre el email y su adjunto, which is actually bad software, el cual es software malo, es decir, un software dañino. Entonces vean cómo se dice software dañino o software infectado o software que tiene efectos para hacer maldad, ¿sí? Which is actually, called malware. Esto es un malware. Y aquí les puse la fonética. Malware, fail. Entonces, los desconcentré con la fonética, ¿vieron? Entonces, número 3. Spreading trouble. Spreading trouble. El problema que se esparció. Entonces, trouble, problema. Spreading, esparcir. Aquí está la fonética. Spreading trouble. Vean cómo está la fonética, bien importante. Spreading trouble. The bad software spreads in the company's computers. El mal software se pirulea, se pasa en todas las computadoras de la empresa, finding and taking important information, encontrando importante información y tomando. No hubo ransomware por ningún lado. Luego,
Stealing information. Si se robaron información. Stealing information. The malware sends secret company details to the attackers. El malware envía información secreta de la compañía con detalles a los atacantes, como money records. Money records son literal registros, record, money records, and personal information, información personal. Listo, ahí estaba la respuesta. Entonces no era un fake news, era de a de veras. Entonces, ahora, ¿cuál es la conclusión? Finding out. ¿Cuál es la conclusión? Finding out. The company finds out. Entonces, cuando veamos la palabra finding out, va a ser la conclusión. ¿A qué llegó? ¿A qué llegó el problema? The company finds out when their computer security system, la compañía encuentra que su sistema de seguridad se detectó un intruso, hubo una detección intrusa, un sistema a la intrusión, hubo un sistema en el intruso. Notices strange activity, nota actividad extraña. Por lo tanto, but some damage is already done. Pero algunos de los daños ha sido ya hecho. ¿Ya vieron? Entonces, así es como al final nos bombardean de información y terminamos dando mala información. Y aquí él ya estaba entrevistándolos a ustedes. Y les iba a preguntar, what is the trick mail? Mexican cybercrimes specialist elaborates in the definition. Ustedes tienen que hacer el elaborate. Entonces, ¿cuál es la técnica que tuvieron que haber empleado aquí cuando tenemos un caso real donde no entendemos ni sabemos todo el vocabulario? Acuérdense. ¿Pasó muy rápido? Sí. Traten siempre de grabarse como si fuera una imagen, como si fuera una foto de la información. ¡Pum! Y al grabarse la información, por muy rápido que vaya, siempre va a tener tres cosas. Contexto, verbo, sujeto y sustantivo. Nada más. Entonces, a medium-sized financial company. No lo leo. Lo que sí leo es financial. The company has a mix of on-premise and cloud. Entonces, aquí es FinCorp. Has been targeted. Ha sido targeted, ha sido objeto de un cibercriminal. Entonces ya veo, cybercriminals. The company has a mix of on-premise and cloud-based systems. Tiene servicios, ¿sí? On-premise. ¿Qué significa on-premise? On-premise, parece como de premisa, no sé qué es eso. Cloud-based. Es una empresa que se concentra o tiene sistemas en la nube y que recientemente ha empezado trabajo remoto. Pero me voy por los verbos. Entonces, por los verbos empiezo a encontrar el significado y el significante. ¿Sí quedó claro? Entonces, en este método cortina es primero las vocales para pronunciar. Después de las vocales, los verbos. Después de los verbos, los contextos. Después de los contextos, los tiempos en los que está. Está en un tiempo sustantivo, está en un gerundio y me empiezo a dar una idea. No importa qué tan rápido vaya la información. Siempre va a tener eso. Entonces, aunque yo no pueda dar toda la información específica, cuentagotas de cada una, puedo tomar todos. Por eso esa técnica de verlo arriba, ver toda la imagen. No vean letra por letra, porque no van a analizar cuando están improvisando. Cuando están improvisando, lo único que pueden llegar a hacer es a ver esto en tres partes. Verbo, sujeto y predicado. Rápido. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas de la estrategia? No, de mi parte. ¿No? No, ninguna. Doctor, ¿alguna duda? No, todo bien. Entonces, ahora vamos a pronunciar. 1, 2, 3. Voy a quitar el sonido de la máquina porque lo hice con inteligencia artificial hablando y obviamente después con el texto. Ahora ustedes lo pronuncian. Primero va Oscar. 1, 2, 3. Ahí. ¿Cómo se pronuncia esto, Oscar? No de breaking news, eso es noticias. Pero ¿cómo se pronuncia esto? The Trojan Email Attack. Eso. Entonces, primero, el título. Entonces, siempre buscando, acuérdense de esa memoria fotográfica. The Trojan Email Attack. Por muy rápido que vaya, siempre las noticias van a buscar tres palabras. Siempre es la regla de tres. Verbo, sujeto, sustantivo. The Trojan Email Attack. Entonces voy a hablar, que no sé de qué voy a hablar, pero ya son tres cosas. Trojan Email Attack. Es un virus troyano. Punto.
Ya, algo no supe qué opiné, pero no puede ser más que esto. ¿Sí quedó claro? 1, 2, 3. Sígale, Oscar. Pronunciación solito. The Trojan email attack. A medium-sized financial company. Financial. Financial company, FinCorp. Again. A medium-sized financial company. A medium-sized financial company, FinCorp, has been targeted by Okay. Entonces ya cyber encontramos criminals. nuestro primer verbo. Targeted. Ok. Vean cómo Target. todo lo demás fue puro sujeto. Puro sujeto. Pues hay veces que los sujetos pueden ser tan largos como 27 palabras juntas. Y encontramos el verbo que es el que va a dar la diferencia. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3. A Medium-sized financial company, FinCorp, has been targeted by cyber criminals. The company has a mix of on-premise. 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 And cloud-based. Cloud-based. Based. System based. And cloud-based. And cloud-based system, and has recently started remote work due to a global pandemic, which has led the new cybersecurity challenges. Ok, entonces ahí en casa necesito que vayan anotando las definiciones para después irlas improvisando, ¿sale? Otra vez, después de mi Dulce. A medium-sized. A medium-sized Financial company. FinCorp has been targeted by cyber criminals. Has been targeted by cyber criminals. By cyber criminals. Cyber criminals. Cyber criminals. The company has a mix of on-premise and cloud-based systems and has recently started remote work due to a global pandemic, which has led to new cybersecurity cybersecurity. To new cybersecurity challenges. Más rápido, Dulce. A medium-sized financial company, FinCorp, has been targeted by cyber criminals. A medium-sized financial company, FinCorp, has been targeted by cyber criminals. Cyber criminals. Cyber criminals. Otra vez, Oscar. A medium-sized. A medium-sized financial company. Financial. Financial. A medium-sized financial company. Again, a medium-sized financial company. A medium-sized financial company, FinCorp, has been targeted by cyber. Target. No sé por qué en algunas empresas de marketing he oído que dicen el target. Tu madre, no sé dónde sacan eso, pero se quedó en México. Acá es target. Afuera es target. Otra vez. Targeted. Entonces, Targeted. decimos targeted, okay. Más rápido. Targeted. Es otra vez. Targeted. Okay. Okay. A medium-sized financial company, FinCorp, has been targeted. Hasta ahí. Dulce, by cyber criminals. Muy bien. Marisol, the company. The company has a mix of on-premise and cloud-based systems and has recently started remote work due to a global pandemic, which has led to new cybersecurity challenges. Muy bien, me dejaste el acento francés por uno hindú, muy padre, pero por ahí vas. Ok, ahora sigamos.
Maestro, Ujú. entonces, targeted. 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 Ok. Sí, no sé a quién se le ocurrió en México decir target, pero bueno. Target. Ok. Entonces, Targeted. are, aquí, todo después de mi, are specialists on cybercrimes. Our specialist. Our Are specialist. specialists. Our specialist. Muy natural, así como tacos de pastor, no sé cómo se me antoja, pero es are specialist, otra vez, solito sale, specialist. are specialist, Our specialist. specialist. specialist, Our Spe- specialist. Specialist. on cybercrimes, On cybercrimes. says, Says. ahora súper rápido, are specialist on cybercrime says, Our specialist On cybercrime says. todos al mismo tiempo, escúchense todos al mismo tiempo, are specialist on cybercrime says, Our specialist on cybercrime says. are specialist on cybercrime says, Our Our specialist on cybercrime says. más natural, tiene que durar 0.02 segundos. Our specialist cybercrime says. Our specialist on cybercrime says. Says. Ahora que dure 1.01 segundos. Our specialist in cybercrime says. Our specialist on cybercrime says. Por ahí va. Okay. Ahora, después de mi dulce. The trick email. The trick email. Muy bien. An employee gets a fake email. Entonces, usamos verbo simple present. Are you, he, she, it. Verbo en simple form. Complement. Sí, pues ahora lo ponen en práctica. ¿Sí? Siempre nos dicen he, she, it. Bueno, sí. Pero ya que ya estás en la práctica, no ves ningún he, ni un she, ni un it. Entonces aquí es an employee. Entonces, el empleado, ahí está el sujeto. ¿Sí? Entonces, an employee es la correcta pronunciación. Si le quito esta doble E y le pongo una R, dice employer, y entonces es el jefe. El jefe es el que emplea. Entonces, el que emplea y el empleado. Por eso la palabra empleado es lo más correcto usar, porque es el que va a usarte. Si te va a usar, te emplea. ¿Sí? Entonces, en inglés es lo mismo, es employee, employer. An employee gets. El verbo es get, es obtiene. Como está en verbo simple, le agrego la S. An employee gets a fake email. El empleado obtiene un email falso, fake. Sencillo, ahí estaba No alcanza a ver todo lo demás, no lo leas si quieres. Cuando estamos improvisando no alcanzamos a ver todo el panorama. Podemos empezar diciendo, no le puedo compartir toda la información en este momento, pero lo que sí le puedo decir es, pues con lo que agarraste, sencillo, ¿sí? Entonces es 1, 2, 3, dulce, the trick email. The trick email. An employee gets a fake email that looks Ya, otra vez. An employee gets a fake email. Más natural como pedir un taquito, así. An employee gets a fake email. Más sencillo, dulce. Más, llévatelo más natural. Otra vez. The trick email. An employee gets a fake mail that looks real. That looks real. Exactly. Que parecía o que parece real. Entonces, ahorita, siempre que contemos un incidente en ciberseguridad, siempre va en presente. Aguas, no en pasado. ¿Por qué? Cuando contamos cosas narrativas de hecho, sobre todo en derecho, siempre van en presente, porque lo estoy exponiendo al foro. Lo voy a empezar a pasar a pasado, literal, cuando yo ya quiera connotar los hechos delictivos, o en este caso, el hecho que voy a tratar. La óptica en ciberseguridad es muy distinta a la óptica en el derecho. En la óptica en el derecho quiero ver el pretérito y sus consecuencias, nada más, mientras siempre va a ser en voz activa. Entonces, otra vez, Dulce. An employee gets a fake email that looks real. hasta ahí. That looks real. Más rápido, más sencillo, Dulce. Última vez. An employee An employee gets a fake email
That looks real. Por ahí va. Vamos, Marisol. An employee gets a fake email that looks real. An employee gets a fake email that looks real. Muy bien. Seems to, It seems to be. still, dame un segundo. Okay. Ya se le escapó el chamaco. A ver. Sorry. It It- seems to be from the boss and asks for help with a field File. file. Ok. Acuérdense, les puse ahí los trucos. Los trucos es simplificar todo. ¿Sí? Entonces, una vez más, lo voy a pronunciar yo y se lo van a llevar a casa. The trick email. An employee gets a fake email that looks real. It seems to be from the boss and ask for help. What file? Así se explican las cosas en juzgado. En presente, como si lo estuvieras viviendo en ese momento, ¿sí? Para que el juez entienda la narrativa. Nunca se cuentan las cosas en pasado a menos que ya vayas a echarle la culpa a alguien. Entonces, otra vez. An employee gets a fake email that looks real. It seems to be from the boss and ask for help with a file. Sencillo, ¿ok? Lo van practicando en casa porque ya se acabó el tiempo. Entonces, nada más sigo con la que sigue, que es the bad file. Entonces, no digo archivo infectado de infected file. No, nada más le digo bad file. So, where's the bad file? Oh, the bad file. The bad file, the worker opens an email. The worker, that worker, opens an email attachment, which is actually bad software, called malware. Cosas sencillas, cosas sencillas. O sea, a lo mejor se ve muy grande y mucha explicación, pero es pequeñito lo que estoy diciendo. ¿Sale? Después, siguiente. Spreading trouble. Spreading trouble. El problema que se esparció. Spread, esparcir, spreading trouble. Entonces, spreading trouble. The bad software spreads. El software malo se extiende. O sea, vean cómo empieza con esparcir y después otro sinónimo que es extender. Son las mismas palabras, sí, diferentes contextos. In the company's computers, finding and taking important information. ¿Puede Finding pronunciar? and taking. ¿Mande? Maestro, pronuncia de vuelta, por favor. Spreads. Spreads, así. Spreads. Ah, ok. Ah, está bien. Muy bien. The bad software spreads in the company's computers. Sencillo, concreto. Finding and taking important information. Finding and taking important information. Encontrando y tomando información Spreading trouble. importante. Bad software spreads in the company's computer. Finding and taking important information. La última, stealing information. The malware sends secret company details to the attackers. The malware sends secret company details to the attackers, like money records and personal info. Personal info. El malware se envía con información secreta, detalles de la compañía a los atacantes, como registros de dinero y información personal. Última vez que hago la pronunciación. The malware sends secret company details to the attackers, like money records and personal info. ¿Cuánto me tomó? Nanosegundos. Rápido. Entonces, necesito que practiquen y nos vemos ya hasta el lunes. ¿Ok? Ya nos vemos el sábado para nuestro curso de inteligencia artificial y ciberderecho. Y el lunes nos vemos a la misma hora acostumbrada. Otra semana conmigo. Espero que ya le echen ganas para que puedan estar con Celina. Y Celina ya ven que no da una en español, entonces necesito que se involucren con un nativo. Después de Celina va a estar Dog. Después de Dog vamos a traer a otros, pero el caso es que vayan elevando. Y si no, se quedan conmigo hasta que le entiendan. ¿Sale? ¿Dudas? Okay. No. Bueno, nos vemos hasta el lunes. ¿Mande? Va a enviar, bueno, ha estado enviando la clase, pero van a enviar lo de la clase, pero su pronunciación, bueno, esta grabación de la clase la va a enviar después. Sí, lo estoy grabando. Ok.
¿Hecho? Bueno, entonces nos vemos hasta el lunes, porque mañana no nos vemos, es viernes, entonces es hasta el lunes y nos vemos el sábado de 11 a 1 de la tarde. Nos vemos. Mañana no. No. Gracias. Mañana viernes no. Ok. Iniciamos. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego, Dulce, Gracias. Marisol, Fernando. No. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Uy, sí, ¿qué hice?